Es curioso ver que en las películas de Shrek nunca aparecen ogros hasta Shrek 4, pero porque esto es así. ¿Qué tiene de especial esta película en comparación a las otras tres para mostrar más ogros en comparación a las anteriores? Mientras investigaba sobre el tema vi que la teoría más popular y aceptada era sobre cómo el rey Harold los había cazado hasta extinguirlos. Los motivos varían según la teoría, pero los puntos clave son el odio que les tiene por comer sapos siendo este un sapo originalmente, y el hecho de que la maldición de Fiona la transforme a esta en ogro, masacrando el rey a los ogros para que estos nunca rescaten a Fiona y esta no se convierta en ogro al enamorarse de uno de estos. Muy buenas teorías las cuales podrían ser tomadas como una verdad. De no ser por un pequeño detalle y es que Shrek 4 existe, me explico. Según la teoría del rey Harold, este mataría a todos los ogros ya sea por odio o para que no se acerquen a Fiona o que este simplemente los tenga capturados en algún lugar. El detalle está que este los mataría o capturaría cuando este era joven y su hija fue mandada al castillo para ser rescatada, por lo cual no debería existir ningún ogro más para la historia de Shrek 1 y es así no vemos ningún ogro aparte de Shrek quien está oculto en su pantano. En Shrek 2 tampoco conocemos ningún ogro más y en Shrek 3 cuando el rey muere tampoco se hace mención ni aparición de ogros. Hasta que Shrek 4 entra en escena y nos muestra muchos más ogros, pero también nos muestra una escena importante y es cuando el rey y la reina están a punto de firmar un contrato con Rumpelstiltskin, hasta que llega un soldado a avisarles que su hija fue rescatada y estos no firman el contrato. Lo importante es este momento pues para este punto el rey ya tuvo que haber matado a todos los ogros y por lo tanto no deberían existir más ogros. Muchos podrían decir que no es lo mismo ya que el contrato de Shrek pudo cambiar todo haciendo que los ogros aparezcan otra vez, pero no es así porque, para empezar lo que Rumpel hizo fue robarle el día del nacimiento a Shrek, es decir que solo afecta a la historia de Shrek, pero los sucesos que estaban y no estaban relacionados con este siempre sucedieron, el desalojo de las criaturas de cuentos de hadas por parte de Farquaad, el torneo que realizó este para salvar a Fiona en el cual al no existir Shrek terminó ganando un humano quien murió luchando contra el dragón al no ser rescatada Fiona, el rey y la reina firmaron el contrato con Rumpel, siendo eliminados de la existencia pues si ellos no existen todos sus problemas desaparecen tal como dijo Rumpel. Y para este punto la masacre de los ogros ya habría sucedido pues la existencia de Shrek no afecta en nada a lo que sucedió antes, pero aún así siguen existiendo ogros. ¿Por qué? Mi teoría es la siguiente, los ogros viven separados los unos de los otros y cada uno vive en su propio pantano. En el musical de Shrek al inicio se puede ver que este vivía con sus padres, pero cuando este cumple 7 años debido a una tradición entre ogros se debe ir de casa y aprender a vivir solo. En Shrek 3 este habla sobre su infancia y cómo sus padres intentaron comérselo. Por lo tanto, podemos decir que los ogros tienden a comerse a sus propios hijos y si estos sobreviven a sus infancias deben irse de sus casas para aprender a vivir solos y valerse por su propia cuenta. Por lo tanto, la cantidad de ogros no es muy elevada pues deben sobrevivir a ser comidos por sus padres cuando son pequeños y al cumplir 7 años abandonan sus casas para valerse por sí mismos donde muchos serían atacados y probablemente no sobrevivan tantos, de ahí que se oculten en pantanos hasta ser adultos y debido a sus costumbres estos no vivan en poblaciones grandes. De hecho, de aquí viene el trauma de Shrek sobre ser padre, pues sus traumas al ser niño de ver cómo sus padres intentaban comérselo regresaron a su mente al ser padre, teniendo pensamientos de que él podría intentar hacer lo mismo con sus hijos, su miedo de intentar comerse a sus propios hijos, así como sus padres intentaron hacer con él, debido a eso tenía traumas con ser padre y por ello tenía esas pesadillas sobre sus hijos. Pero bueno, regresemos al tema principal, ahora que sabemos cómo es la naturaleza de los ogros tiene sentido que estos estén recluidos en pantanos y no en comunidad, de ahí que no veamos a otros ogros en las películas, pero entonces ¿por qué si aparecen en Shrek 4? Para conocer esto debemos tener en cuenta un punto importante en esta película con respecto a los ogros, y es que en Shrek 4, los ogros eran buscados y cazados por las brujas a petición de Rumpel, pues este sabía que Shrek regresaría y si este encontraba una forma de romper el contrato con él, este perdería todo lo que consiguió y volvería a ser el pobre que era antes. Los ogros no se unieron porque viven en comunidad, la misma película lo deja en claro, son la resistencia pues estos son cazados ya sea para ser eliminados o encarcelados por Rumpel, no están unidos porque quieren, están unidos porque deben para sobrevivir en un mundo donde son perseguidos y eliminados. De ser real la teoría del rey y el genocidio de los ogros entonces estos deberían estar en guerra con el reino, pero este no es el caso, por lo que el rey nunca intentó eliminar a todos los ogros, simplemente estos nunca tuvieron la necesidad de abandonar sus pantanos pues vivían en paz.
Rumpel al querer capturar a Shrek cazaba a todos los ogros buscándolo, lo que terminó generando la necesidad de defenderse en los ogros, unirse y crear una resistencia que luche contra Rumpel y las brujas que intentan cazarlos. Debido a este motivo Shrek 4 es la única película que tiene ogros, pues en la realidad principal no tienen la necesidad de salir de sus pantanos, pues estos viven en paz y tranquilidad. Entonces, para finalizar, los ogros no aparecen en las primeras películas porque no tienen necesidad de salir de sus pantanos y viven lejos de otros ogros. Debido a las circunstancias que suceden en Shrek 4, estos se reúnen para combatir a Rumpel, quien los estaba cazando, buscando a Shrek, quien era el único que podría eliminar todo lo que había conseguido. Recordemos que aunque Shrek fue mandado a ese tiempo, no significa que todos los sucesos anteriores nunca pasaron, pues toda la historia sucedió. Shrek fue mandado a un día equivalente al día en que firmó el contrato con Rumpel, por eso mismo al finalizar el día y regresar a la realidad principal, este regresa al momento donde está gritando de enojo. Pero si eso es verdad, ¿qué pasó con los personajes de películas anteriores? Con respecto a los personajes de cuentos de hadas se ve en la película lo que sucedió con ellos, pero ¿qué pasó con los demás? Como dije anteriormente con respecto a Farquaad, los sucesos seguirían el mismo curso, buscando a un caballero fuerte para salvar a Fiona, fallando en el proceso, tal vez mandando a más caballeros para así ser un verdadero rey, fracasando en el intento y dejar de intentarlo, y quién sabe, puede que buscando a otra princesa para así cumplir su ambición, huyendo del reino al ver que Rumpel es ahora el rey de muy lejano, pues sabemos que la cacería de ogros llega hasta el reino de Farquaad, pues el pantano de Shrek se encuentra cerca de su territorio y este es atrapado por las brujas en su antiguo pantano. El rey y la reina sabemos que murieron al firmar el contrato con Rumpel, pero ¿qué pasó con la hada madrina y su hijo Encantador? Algunos dicen que Encantador muere intentando salvar a Fiona, pero la realidad es distinta. No sabemos cómo se enteraron los caballeros de la línea principal sobre el rescate de Fiona. Seguramente fue Fiona quien les mandó una carta diciéndoles que ya la habían rescatado, lo cual sería lo más lógico en verdad, pues sabemos que ella querría volver a ver a sus padres después de tanto tiempo. La otra opción sería que un caballero del reino de Farquaad haya ido a informarles a los padres de Fiona, pero el punto importante sería el momento del rescate de Fiona a la firma del contrato de Rumpel por parte del rey, pues habría como máximo un mes de distancia. Recordemos que la distancia era de 700 millas o 1126 kilómetros, y según la velocidad del carruaje tardaría entre 19 a 30 días según mi amigo ChatGPT. ¿Para qué sirve esto, dirán? Muy simple, nos podemos hacer una idea del tiempo que transcurre hasta el momento de la firma del rey con Rumpel y el rescate de Encantador a Fiona. Me explico, sabemos que en un mes se llega a muy lejano desde el pantano de Shrek. Además, el tiempo de la boda de Shrek y la luna de miel de estos tendría una duración de 30 días más o menos, pues entre los preparativos para el viaje que hicieron el rey y la reina para la cantidad de personas que enviaron a buscar a Fiona para darle el mensaje, tardarían un mes más en llegar al pantano. En ese sentido, Encantador rescata a Fiona 2 meses después de casarse como máximo, pues en ese momento le dicen que está de luna de miel y vemos como ellos disfrutan de su luna de miel desde el primer día al último. Lo importante es esto: Encantador tarda 60 días en rescatar a Fiona en comparación al momento en que Shrek rescata a Fiona. Bueno, si somos más exigentes sería un poco más contando el viaje de regreso del volcán al castillo de Farquaad, pero digamos 60 días. El rey firma el contrato 30 días después del rescate de Fiona, es decir que Encantador nunca fue al rescate de Fiona en esa realidad, pues el reino para ese momento ya le pertenecería a Rumpel, y los planes de la hada madrina se vendrían abajo huyendo del reino junto a Encantador para no ser obligada a servir o ser utilizada por Rumpel, así que su destino sería huir hacia otro reino, tal vez al reino donde estaba Arturo. Ahora bien, el destino de Arturo sería sufrir bullying en la academia, pues Shrek nunca fue por él y este nunca se convirtió en rey, siempre permaneció en ese reino y nunca lo abandonó. Esta sería mi teoría sobre por qué los ogros nunca salieron anteriormente y el que pasó con algunos personajes en esa realidad. Ya para terminar, algo curioso es que Rumpel terminó acabando él mismo con su propio imperio, pues al cazar a Shrek atacó a los ogros obligando a estos a defenderse y luchar contra él, enterándose Shrek de Fiona por los carteles de búsqueda y buscando Shrek a Fiona. Si él no hubiera hecho nada, Shrek habría disfrutado su día y habría desaparecido sin saber nada, solo disfrutado su día, pero sus ansias de tener todo bajo su control hizo que buscara a Shrek, causando así su propio final, aunque seguramente Fiona habría luchado contra él intentando recuperar el reino de sus padres. Pero dime, ¿crees que este fue el motivo por el cual los ogros no aparecen en Shrek o crees que se debe a otro motivo? Y de ser así, ¿qué crees tú que pasó en realidad con los ogros en Shrek?
Yo no tomé en consideración a los ogros apareciendo al final de la película para la canción porque es algo muy típico en las películas de Shrek ponerse a bailar con todos los personajes, aunque quién sabe puede que aparezcan más ogros en Shrek 5. Ahora sí sin nada más que decir me despido. ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡Dentro vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Pero vaca! ¡Vaca! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡Dentro vaca! ¡Mu!